Hoy les contaré de un hombre que hizo historia con sus versos. Un hombre que buscaba concientizar a la sociedad con pensamientos revolucionarios. Sí, estoy hablando del prolífico César Vallejo. Un poeta y orador que intrigaba con sus palabras. Nacido hace mucho en nuestras sierras del Perú, en un lugar de personas humildes, en donde se siente un ambiente cálido, con vistas verdes y hermosos paisajes. Este lugar se llama Santiago de Chuco, un pueblo fundado por españoles. Vallejo siempre fue fiel e incondicional con su pueblo. Cuando terminó su secundaria, quiso seguir con estudios universitarios. Pasó por la Universidad Nacional de Trujillo y luego fue a Lima, a la Universidad de San Marcos. Pero por problemas económicos no pudo seguir estudiando. Su familia no contaba con los recursos. Esto lo llevó a laborar en diferentes empleos. Uno de ellos fue trabajar de docente. Los cuales le hicieron ver desde otra perspectiva el sufrimiento del obrero y la arrogancia con la que se expresaban las personas con poder. Hicieron de un Vallejo que más tarde en sus obras plasmaría estos sucesos de empoderamiento, haciéndole ver a la sociedad que deben hacer respetar sus derechos en contra de los malos tratos, igualdad para poderosos y personas humildes. Voy sintiéndome revolucionario, y revolucionario por experiencia vivida, más que por ideas aprendidas. Por otro lado, ese era un buen momento en el Perú. Había una gran generación de jóvenes con un futuro en letras, con los cuales Vallejo compartía conocimientos, y ahí fue donde ganó grandes amistades. Asimismo, en sus principales obras tenemos Los Heraldos Negros. Se dice que este libro de poemas cuestionaba el sentido de la vida, teniendo presente el sufrimiento humano. Este mismo fue publicado en 1918. Todo lo que vivió nuestro poeta fue plasmado en las líneas de unos poemas, describiendo así su vida, ya que todo aquello es parte de su biografía. Entre otros libros tenemos también Trilce, que fue un lenguaje revolucionario en esos tiempos, en la cual reflejó la muerte de su madre, sus amoríos, como también su estancia en la prisión de Trujillo por presuntos hechos del cual no pudieron dar pruebas. El peor momento de mi vida fue en una prisión del Perú. Fueron hechos lúgubres para Vallejo. Para cuando querían volver a abrir caso y culparlo, Vallejo decidido viajó hacia esa ciudad lejana y desconocida llamada París. Era el centro del mundo en literatura. Nuestro poeta principalmente sufrió su estadía en este lugar. El hambre y el clima hicieron que cayera enfermo. Pero dadme una piedra en que sentarme. Pero dadme, por favor, un pedazo de pan en que sentarme. Pero dadme algo. Si concientizamos, este fue uno de los tantos malos momentos de Vallejo, cuando ya se veía en la cama de un hospital. Estaba viviendo el momento más débil de las personas. Después de un tiempo, cuando las cosas fueron mejorando, nuestro poeta se casó con una mujer llamada Georgette Philippart, a la cual le dedicó algunos versos describiéndola como alguien muy preciado para él. Nos conocimos de una manera muy curiosa, un poco ridícula si usted quiere. Usted sabe que los sudamericanos hacen muchos gestos al hablar, y yo veía en la casa de enfrente
contra la luz tamizada de una pantalla roja de muy mal gusto, a unas personas discutiendo, gesticulando. Era invierno y las ventanas estaban cerradas. Y yo, conmovida, le dije a mi madre: pobres los vecinos de enfrente, son sordomudos. Llegó la primavera, un domingo. Yo estaba asomada a la ventana y los vi gesticulando como siempre, pero también oí su voz. «Mamá, el vecino de enfrente habla». Así, de esta manera empezaron las cosas. Por eso puse atención en él, contó Georgette de Vallejo en una entrevista con la revista española Triunfo en abril de 1976. Ya establecido Vallejo en París, viajó a la Unión Soviética, asumiendo el papel de periodista. Luego de eso publicó Rusia, 1931. También fue expulsado por sus actividades políticas. Y fue a parar en Madrid, España, donde publicó su novela Tungsteno. Pero Vallejo deseaba volver a París y logró hacerlo. Ya en este lugar que extrañaba, tuvo momentos muy productivos, pero no pudo realizar ninguna de sus obras de teatro. Tiempo después viajó a España en plena guerra civil para ser periodista, donde obtuvo una idea cercana de la muerte. Vallejo nos representó en un congreso de escritores para la defensa de la cultura a principios de 1937. A su regreso a casa, Vallejo se esmeró en terminar y corregir algunos poemas que se publicaría en los libros Poemas Humanos, como también España, aparta de mí este cáliz. Vallejo no tardó en caer enfermo gravemente, con fiebres muy altas. Un lúgubre viernes 15 de abril de 1938, el prolífico autor falleció. Me moriré en París, con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París, y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Hoy les conté de un hombre que hizo historia con sus versos. Hoy les conté del más grande y universal de los poetas peruanos. Hoy les conté de César Abraham Vallejo Mendoza.